Pues ni el agente de policía para ni el carabinero. Claro, Getón, pero sácate los broches de la bicicleta. Hoy comienzan mis vacaciones, entonces, bueno, por un tiempito no voy a estar, pero hay algo más. No voy a volver a estar en el servicio informativo. Quiero hacer la aclaración para que no crea que pasó nada, que ocurrió algo raro, que me echaron, que no, nada, absolutamente nada. Está todo perfectamente bien, somos todos amigos. Quiero saludar a Roy y a Julio, por supuesto. Como decían los Cowboys, hemos cabalgado 10 años en este servicio informativo, ¿no? Juntos. A los chicos de técnica, a los dueños del canal, por supuesto, a Teresa, que es el alma mater, y a las chicas de administración, a toda la gente del canal. Un agradecimiento muy grande. Simplemente creo que terminó una etapa, por lo menos para mí. Seguiré trabajando en los medios de comunicación, que es lo que me gusta. Ahora hay los medios, que cómo no voy a conseguir trabajo. Pero bueno, un agradecimiento para todos, nos vamos a volver a ver. Muchísimas gracias. Las comunidades hacen propios a esos comunicadores. No hay fórmulas infalibles. Sucedió en aquellos años con Carlos Bustos. Su voz y su imagen fueron cobrando dimensión y se fueron volviendo propiedad colectiva. También estaba en esa época como jefe de informativo Pastor Méndez y se incorporó Roy Madsen. Comenzamos con redacción, con un formato semanal, una sola vez por semana, y que tenía la escenografía de una redacción, las máquinas de escribir, y donde nosotros dialogábamos con Carlos sobre temas de actualidad y siempre había algún invitado que era entrevistado por nosotros. Después de un par de años, no sé si llegó a los 2 años, se convirtió en noticiero diario, redacción, que es la que sigo haciendo junto con Julio Bustos, el hermano de Carlos, en la pantalla de ABC hoy día, ¿no? Estuvimos en todo el arco de la televisión de Bariloche, porque cuando Canal 3 se convierte en Canal 6, ya veníamos con la redacción diaria, el noticiero diario, y bueno, eso siguió hasta pasados los 90, ¿no? Un año después que yo esté en el canal también apareció Carlos Calvo en el canal, haciendo lo que hacíamos todos, ¿no? Y él también empezó a hacer locución, Carlos Calvo, en Canal 3. Comencé limpiando las placas, tenía 17 años, todavía estaba en el colegio secundario, culminando el colegio comercial número 6, limpiaba las placas, después me aboqué dentro de la tarea de lo que se denominaba el multiplexer, a desarmar las tortas de películas que en ese entonces venían enlatadas, había que pasarlo por la moviola, llevarlo a los carretes, cargar esos carretes dentro de los proyectores. Esa era un poco la primera etapa para los recién iniciados. Luego te daban la posibilidad de acceder un poco a las cámaras, ingresar al set, manejar las cámaras. Eran unas cámaras muy pequeñitas, marca EMI. Eran más grandes los trípodes que las mismas cámaras, cosa que ahora ocurre algo distinto por la proyección de la tecnología y demás. Después tuve la posibilidad de hacer control. Trabajar en el control era muy interesante, en un control de televisión, hasta que un día, así jugando con un compañero de tareas, mientras esperábamos a Roy Madsen, que en ese entonces a su vez él era corresponsal, trabajaba en la corresponsalía del diario Río Negro, ya había finalizado la programación del canal, sería pasada la medianoche. Estábamos con el compañero de tareas, en el control estaba nuestro querido Chinche Silva, y me dice, ¿por qué no? ¿Qué estás leyendo? Y le digo, el diario, no sé, sería el diario local o el regional. Y me dice, léeme alguna noticia deportiva. Dice, me estoy aburriendo, a ver, léeme algo. Y en ese momento me estaba grabando. Entonces yo empecé a leer, jugando un poco, ¿no? Imitando a algunos, como podían ser Roy Madsen o en aquel momento Pastor Méndez, que también era una figura muy importante dentro de lo que era la estructura inicial por lo menos del Canal 3. Después lo fue durante mucho tiempo en el U8, un caracterizado periodista. Así que alguno de ellos seguramente estaba imitando, o a Roy o a Pastor Méndez, y de buenas a primera, a los 2 o 3 días, don
Don Francisco José Caló dijo, ¿este quién es? El de la grabación. Dice, ¿sos vos? Y bueno, yo no sabía si venía un tirón de oreja porque habíamos estado utilizando un micrófono fuera de la programación habitual. Y le digo, sí, soy yo, es mi voz. Dice, bueno, a partir de este momento empezás a practicar todas las tardes, te venís a las 6, 7 de la tarde, que era el momento en que empezaba la programación. Era una programación muy acotada que iba de 7 a 23 más o menos, o de 19 a las 0. Y ahí empezábamos a practicar. También ya estaba practicando, si no ya lo era o hacía locución, Gerardo Blanco, con quien armamos un programa que se llamaba Disco Yard, que era un poco la señal de ajuste del canal en ese momento. Yo siempre digo, yo nunca trabajé, yo siempre hice esto. Hace 50 años, ¿no? No es poco. Y sin embargo, con la misma pasión de esos primeros momentos, cuando estábamos aprendiendo a poner una película, ¿no? Porque en ese momento teníamos 2 proyectores de 16 milímetros y se ponían los fílmicos ahí en esos proyectores y se transmitían al aire. Las placas eran diapositivas con la publicidad y algunos cortos también que venían de Buenos Aires. Había un casillero donde se ponía toda la programación de la semana, junto con algún videotape. En ese tiempo que venía un videotape donde venían las novelas grabadas que mandaba a Buenos Aires, y había una moviola que cuando yo entré ya estaba fuera de uso, y había una especie de rodillos que nosotros utilizábamos cuando venían, nosotros le llamamos torta, era un film, generalmente documental, y bueno, venía en un pequeño carrete y nosotros para emitirlo teníamos que pasarlo a otro carrete para después poderlo cargar. Y bueno, la función mía era armar los cortes comerciales a través de una pauta o rutina que nos daban. Y bueno, este sistema funcionaba a través de tanto el pasaplaca como los proyectores, a través de como si fuese una caja metálica con una serie de espejos, un sistema de espejos y lentes, lo que a través de diferentes conexiones iba un rack, y del rack salía el coaxil que llevaba a la calle, y después venía la distribución en cada hogar de cada televidente, llegaba la señal de Canal 3 de televisión. Canal 3, que yo no sé, imagino que mucha gente en este momento se estarán acordando que era circuito cerrado, ¿sí? Cable, por supuesto, todos los cables en la ciudad, éramos muy pocos habitantes, ni recuerdo cuánto, muy pocos realmente. Un solo canal, vos imaginate lo que significa trabajar en un canal que era la única opción que tenías. Empezábamos a la tarde, a 6 de la tarde, 7 de la tarde, y cuando empecé a hacer cámara, cuando empecé a trabajar ya en el piso, porque era locutor comercial, cambió prácticamente mi historia, porque ya pasó a ser un personaje conocido. En Bariloche, ¿no? Mirá, lo vemos ahí en la televisión. Tuvo una cuestión que a mis escasos 20 años me significó realmente muchísimo. Al principio era de cable y si nevaba mucho se rompía o tenía gente que lo cortaba. Puede ser que algunos se cortaba por el clima nuestro, pero se comprobó, y eso lo comprobó bien Pastor y lo comprobó Francisco, se cortaba por intereses mezquinos y chiquititos como muchas cosas de Bariloche, pero lo cortaban. El denominado Canal 3, pionero en el servicio de la televisión en la región, preparó al público para el próximo escalón, la transmisión por aire, con otro alcance y un concierto de nuevos desafíos técnicos. En 1978 comenzó su historia la televisión por aire. En el techo del Hotel Alfil se lucía la primera antena. A unos metros estaban los estudios. Allí, en Elflein 251. Un transmisor auxiliar de 10 vatios fue el motor que dio impulso a un tiempo nuevo en la comunicación en la ciudad. La potencia creció de la mano del entusiasmo. En junio de 1978, ya desde la nueva frecuencia de Canal 6 y con 1 kilowatt, la imagen llegaba a la casa de los barilochenses para construir ese vínculo en donde la fidelidad, la confianza y la exigencia comienzan a ser los puntos de encuentro en esa relación.
Cada vez que se mencionan los logros técnicos de aquella patriada, el nombre de Vladimiro Revitis se repite en el recuerdo de los testigos de aquellos importantes pasos.